Amén. Hoy quiero compartir un tema hablando acerca del rompimiento. Si está alguien ahí a tu lado, dile rompimiento. Esa es una palabra como bien cristiana, ¿verdad? Que fuera muchas veces del contexto de iglesia no significa nada, no tiene mucho significado. Si le dices a alguien que no conoce, que no ha estado en un entorno cristiano e incluso en un entorno cristiano tal vez más pentecostal o carismático, si le dices rompimiento es como que no entendemos qué es, ¿verdad? Se me rompió una camisa, se me rompió algo de la casa, pero esta palabra también tiene un contexto que quiero explicar un poco hoy para poder seguir preparando nuestro corazón en lo que sabemos que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros individualmente, para la iglesia de Cristo, para esta nación también. Yo sé que el Señor en todo el mundo está preparando aún los corazones de las personas por un rompimiento que Él quiere traer sobre nosotros. Así que bueno, lo primero que quiero hablar acerca de esto es que Jesús vino a la tierra y Jesús murió, resucitó, y a través de su muerte y resurrección, Él abrió el camino para una nueva temporada. Él abrió el camino para una nueva temporada en la cual las cosas de Dios, el reino de Dios, están accesibles para todos nosotros. Mismo Jesús dijo una vez: la ley se predicó hasta Juan, pero ahora predicamos las buenas nuevas del reino de Dios. O sea, Jesús que estaba diciendo: vengo a traer un nuevo tiempo en general para toda la iglesia. Vengo a traer un nuevo tiempo para el mundo en el cual la realidad de Dios se vuelve accesible para el hombre. Porque antes de Cristo, antes de limpiarnos con su sangre, de morir y resucitar, las cosas de Dios no estaban disponibles porque nuestro pecado nos separaba completamente de Dios y no teníamos acceso al Señor. No teníamos acceso a su presencia, no teníamos acceso a la salvación, no teníamos acceso a nada. Pero Cristo vino a tomar nuestro lugar para que el castigo que nosotros merecíamos, Él lo recibiera, y el acceso que Él tenía al Padre, nosotros pudiéramos tenerlo. Y es por eso que Él llega y nos dice: hijos, la voluntad de mi Padre es darles el reino de Dios. Entonces, y cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de esa influencia del gobierno celestial en cada una de nuestras circunstancias. Porque todo gobierno siempre va a influir en cómo se manifiestan las cosas, por ejemplo, en una nación. Dependiendo cómo se gobierna una nación, se van a ver diferentes manifestaciones. Pueden haber crisis económicas, pueden haber guerras, puede haber pobreza, o si se gobierna tal vez de manera correcta, empieza a haber también un crecimiento en medio de una nación. Y justamente cuando hablamos del reino, es que el reino de Dios venga a nosotros, es que la influencia de un gobernante, de un rey que es perfecto y que es bueno, empieza a afectar todas las áreas de nuestra vida. ¿Y cuántos quieren que el Señor pueda afectar todas las áreas de su vida? Su matrimonio, su familia, sus finanzas, su educación, que todas las áreas de nuestra vida empiecen a poder percibir y crecer en la realidad que Cristo nos abrió, que el reino de los cielos pueda invadir cada circunstancia de nuestra vida. Entonces Cristo, con su muerte, con su resurrección, abrió el camino para un acceso completo al reino. Él abrió los cielos, y Él abrió el acceso a esta realidad. Y no hace falta ningún otro sacrificio extra, no hace falta que alguien más muera, porque el sacrificio de Cristo fue suficiente para todo. No se necesita ningún otro sacrificio. Sin embargo, aunque en potencia todas las cosas de Dios están disponibles, aún no estamos viendo o manifestando cada una de ellas. Sino que aunque por medio de Cristo todo el reino de Dios está accesible, solamente vamos a manifestar o a ver aquello de acuerdo al nivel de rompimiento que estamos viviendo. Y voy a explicar un poco qué me refiero con esto. Últimamente hemos estado mencionando este pasaje en la cual los discípulos de Jesús le presentan un niño que estaba enfermo, que estaba siendo oprimido por demonios, y que cuando ellos oran por él, no pueden liberarlo. Pero Cristo viene, Él ora por él y Él sí puede liberarlo. Entonces eso significaba que la sanidad o que la liberación no sucediera, no significaba que entonces la voluntad de Dios era no sanar al niño, porque a veces así hacemos nosotros, ¿verdad? Cuando no vemos una respuesta,
creamos muchas veces una teología o un argumento para justificar la falta de poder o la falta del reino de Dios, la manifestación del reino de Dios en esa área de nuestras vidas. Pero Cristo le muestra que esa sanidad no sucedió no porque Dios quisiera que no sucediera, sino porque los discípulos en ese momento de su vida aún no estaban experimentando un nivel de rompimiento que les permitiera manifestar esa realidad del reino de los cielos. Entonces ellos tuvieron que pasar por un tiempo de crecimiento espiritual para que los milagros, para que las sanidades y las circunstancias que antes ellos no podían, en las cuales ellos no podían ver el reino, ahora sí pudieran verlas. Y justamente eso es lo que significa un rompimiento. Si definimos rompimiento, nos referimos a un irrumpir repentino de Dios que cambia nuestra condición en un instante. Lo que antes no podíamos hacer, lo que antes no podíamos ver, ahora por medio de un rompimiento podemos empezar a verlo. Y como te decía, el reino de Dios en potencia está 100% accesible para nosotros, pero solo se va a manifestar aquello en lo cual ya hemos experimentado un rompimiento. Un tiempo que estaba estudiando mucho acerca del tema de la sanidad, leía a un autor que probablemente sea el autor que más ha escrito, que Dios ha levantado también para poder levantar muchas escuelas y muchos ministros en el área de sanidad, que es Randy Clark. Y yo leía un libro justamente del tema de las sanidades, y un capítulo entero hablaba acerca del tema del rompimiento y la importancia que tiene dentro de la sanidad. Porque aunque él es hoy uno de los ministros más reconocidos y donde se ven milagros de todo tipo, él cuenta la historia de que no siempre fue así, sino que cuando él comenzó a orar por los enfermos, probablemente las primeras señales que empezó a ver eran cosas que podríamos pensar como más sencillas o que de cierta manera podrían tal vez requerir menos fe. Porque yo creo que tal vez es más fácil tener fe para orar por un dolor de cabeza que tener fe para orar que Dios sane un cáncer. ¿No es así? Tal vez y ha pasado porque a veces tenemos oportunidad de orar por enfermos y cuando llega alguien que tiene una enfermedad difícil, dura, como que hasta nos da un poco de miedo orar por esa persona. ¿Alguien le ha pasado esa experiencia alguna vez? Entonces Randy Clark contaba, él empezó un ministerio de sanidad y empezó a ver sanidades en cosas tal vez más sencillas que igual humanamente son imposibles, pero Dios las hace, pero que de acuerdo a nuestra fe parecen más sencillas, como un dolor muscular, un dolor en un hueso. Y él empezó a orar, empezó a ver, pero oraba por otras enfermedades, tal vez enfermedades cardíacas, cáncer, y no veía sanidad en esos diferentes tipos de enfermedades. Entonces él empezó a buscar al Señor pidiéndole: Señor, dame un rompimiento para ver sanidades en estas enfermedades específicas. Y mientras pasaba el tiempo, mientras pasaban los años, porque no es que fue en un día, en una semana, sino que en algunas cosas fueron incluso años de estar buscando al Señor, orando, pidiéndole, ayunando, poco a poco él contaba cómo fue experimentando un rompimiento para ver más y más tipos de enfermedades siendo sanadas por el poder del Señor. Y me llamaba la atención que en ese libro él incluso escribía que aún después de tantos años de ministerio, él en ese momento aún no había podido ver una sanidad de una enfermedad neurológica, pero que justo él estaba todavía orando y pidiendo al Señor: Señor, ya he visto cáncer ser sanado, ya he visto muertos resucitar, ya he visto a lo mejor SIDA ser sanado, pero no he visto una enfermedad neurológica siendo sanada. Y él estaba orando: dame un rompimiento en esta área. Cuando escribió el libro, él dice que nunca había visto. Hace un poquito de tiempo, creo que en redes sociales pude leer que él escribía como una persona que tenía epilepsia o una enfermedad parecida fue sanada en una de las campañas de sanidad. Entonces pudimos ver que Dios realmente trajo ese rompimiento de lo que él escribía. Nunca he podido ver una enfermedad neurológica siendo sanada. Se dio tiempo después. Entonces lo que estoy explicando es que hay tanto del reino de Dios accesible. En potencia todo está accesible, pero necesitamos experimentar rompimientos en nuestra vida para poder ver más del Señor. Y es tan importante esto porque si no, siempre vamos a estar limitados
a nuestra situación presente, a nuestra realidad en la cual estamos hoy. Y Dios no quiere que tú te estanques espiritualmente, sino que Él quiere que puedas expandirte y crecer todo el tiempo. Y justamente esa es la idea como de un romper, algo que se va expandiendo, algo que va creciendo, algo que se va ensanchando. Porque dile al que está ahí junto, Dios no quiere que te quedes como estás. Él quiere que sigas creciendo. Él quiere que te sigas expandiendo, no solo en carácter, no solo en madurez, no solo en conocimiento de la Biblia, sino también que puedas expandirte en cuanto estás viendo manifestado del reino de Dios en tu vida. Cuánto del reino de los cielos está siendo visible y presente en tu vida. Y si te has sentido en este tiempo limitado, como que te hace falta algo, entonces lo que significa es que necesitamos un rompimiento del Señor. Así que si te has sentido así, el que está junto, necesitas un rompimiento. Y yo creo que siempre necesitamos, porque el día que tú digas, ya no necesito más, es que decidiste en tu corazón estancarte, porque en Dios siempre hay más. En Dios siempre van a haber más cosas. Aun cuando veamos tanto del Señor, siempre todavía va a haber más. Entonces no llega un momento en nuestra vida en el cual podamos decir, ya no necesito un irrumpir de Dios, ya no necesito un rompimiento del Señor. Todo el tiempo va a haber algo nuevo que el Señor quiere darte, todo el tiempo va a haber algo nuevo que el Señor quiere formar. Por eso la palabra constantemente dice, vamos a ir de gloria en gloria, vamos a ir de victoria en victoria, la luz va a ir creciendo. O sea, siempre es esa perspectiva de Dios, de algo que va en aumento, en aumento, en aumento. Dios nunca va en retroceso, Dios siempre va en aumento. Y siempre, si ya diste un paso, va a haber un paso nuevo de Dios para tu vida. Todos estamos manifestando ya cierto nivel de rompimiento. Yo estoy seguro que el día de hoy no estás en la misma condición o situación en la que estuviste cuando conociste a Cristo por primera vez. Pero sin importar cuál es tu condición hoy, tienes que saber que hay más de Dios para ti. Tienes que saber que hay más de Dios para ti. Vamos, dile al que está ahí, tienes que saber que hay más de Dios para ti. No seas escaso. No te limites. La palabra dice por eso, ensancha el sitio de tu tienda, ensánchate, crece en el Señor. Hay más de Dios para nosotros. Entonces, definiendo un poco lo que estamos mencionando, un rompimiento, decía, es un irrumpir repentino de Dios que cambia nuestra condición en un instante. Y esto es bien importante, hablar de que un rompimiento es algo repentino. A veces en la palabra encontramos que diferentes situaciones dicen, y de repente Dios hizo esto. ¿Alguien se ha topado con pasajes así? Y de repente el Señor se manifestó, y de repente Dios habló y sucedió esto. Cuando la palabra habla justamente eso, de repente Dios hizo algo, es que no fue algo progresivo, sino que fue algo instantáneo, que en un momento el Señor dice, pasemos de 0 a 100. Eso es un rompimiento, cuando Dios parece que todo, y eso es como parte de la naturaleza del romper, que pareciera que todo va así plano, pero como dice la palabra, de repente Dios se manifestó y fuiste de 0 a 100. Entonces un rompimiento no es algo progresivo, sino que es algo instantáneo, en un instante, en un de repente Dios te cambia completamente y drásticamente tu situación. El problema es que sea instantáneo no significa que sea, que sea al corto tiempo. O sea, porque cuando sucede es instantáneo, pero lo que tienes que esperar para que suceda a veces pueden ser días, semanas y hasta años. Y es ahí donde entonces la condición de que el rompimiento sea instantáneo nos puede jugar muchas veces en nuestra contra. Porque cuando estamos 10 años tal vez esperando por un rompimiento de Dios, yo creo que todos preferiríamos que en esos 10 años fuera progresivo, en lugar de que fueran 10 años de 0 y al 11º 100. Pero Dios no opera así. A veces sí, a veces no es así. Hay sanidades, por ejemplo, que Dios hace progresivamente. Él te va sanando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y eso creo que nos gusta muchas veces porque como que nuestra fe se va
alimentando de lo que va sucediendo y nos da fe para el siguiente paso. Vamos como que por pequeños pasos, pero a veces la fe de esperar que nada está pasando es cuando nos empieza a costar. Pero si creemos por un rompimiento, podemos tener certeza que aunque tal vez llevemos 9 años tal vez sin ver respuesta, puede ser que en el 10º Dios nos cambie drásticamente la vida. Eso es un rompimiento del Señor. Puedes pasar de 0 a 100 en un instante, no sé cuánto, pero entonces lo que el Señor nos enseña es a que en ese tiempo en el que no vemos nada, podamos permanecer fieles, podamos permanecer buscando y teniendo la fe de que aunque no estoy viendo hoy, en algún instante, en algún de repente, Dios va a irrumpir y va a cambiar drásticamente mi vida. Solo por poner algunos ejemplos bíblicos, hay imágenes en el Antiguo Testamento que me hacen pensar mucho en esta naturaleza de Dios. Por ejemplo, cuando el Señor manda a su pueblo a rodear los muros de Jericó para que estos cayeran, y les dice: den 7 vueltas y a la 7ª va a caer. ¿Alguien ha escuchado esa historia? Él le dice: vayan, empiecen a rodear los muros de la ciudad que tienen que conquistar y a la 7ª vuelta todo se va a caer. El problema es que, o la naturaleza de esto es que ellos no fueron como que con cada vuelta se iba cayendo un poquito del muro, ¿verdad? O sea, ellos dieron una vuelta y el muro seguía exactamente igual. Dieron 2 vueltas y el muro seguía exactamente igual. 3 vueltas y todo seguía exactamente igual. Y es ahí donde muchas veces nos cansamos. Tal vez algunos decían: yo creo que aquí no va a pasar nada, eso andamos haciendo el ridículo dando vueltas. Iba la 4ª vuelta y no era una vuelta a una cuadra, ¿va? O sea, era una vuelta a una ciudad entera. Porque dar 7 vueltas a una cuadra está más tranquilo. Pero rodear una ciudad había un tiempo que ellos que estaban dando 5 vueltas, 6 vueltas y nada sucedía. 6.95 vueltas y nada. Pero cuando dieron el paso de la 7ª, en un instante todo el muro se cayó. Eso es un rompimiento. Había un hombre en la Biblia, en el Antiguo Testamento, llamado Naamán, que él estaba enfermo de lepra y recibe la instrucción de un profeta que le dice: ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán y vas a ser sanado. Y es lo mismo, él se metió al río, un río que muchos dicen que era sucio, que nadie se le gustaba meterse a ese río, y él se mete, toma ese riesgo, toma el paso, entra una vez y sigue exactamente con la misma lepra. 2 veces lo mismo, 3 veces lo mismo. Y miren, y probablemente muchos de nosotros a la 3ª, 4ª habían dicho: solo estoy haciendo el ridículo, mejor me voy, me salgo porque aquí no va a pasar nada. Si ese hombre que la palabra describe que justamente hasta la 7ª vez que se sumergió, él sale completamente limpio de toda enfermedad. Nuevamente es un rompimiento. No fue que con cada sumergida él se fue sanando poco a poco. Él estaba exactamente igual, pero en la 7ª de repente Dios cambió drásticamente su vida. Tal vez muchos de nosotros nos hubiéramos salido a la 6ª vuelta, a la 6ª sumergida, ¿y qué hubiera pasado? Hubiéramos perdido nuestra sanidad por no haber esperado hasta la 7ª, hasta el tiempo del Señor. Hay cosas que Dios hace progresivamente. Hay muchos testimonios de personas que tal vez fueron soltando adicciones poco a poco, que tal vez por años lucharon con el alcohol, lucharon con el tabaco o con otro tipo de adicciones, y Dios como que poco a poco los fue limpiando, liberando. Pero ¿cuántos conocen a un testimonio de personas que en un instante, ¡pum!, eran los más alcohólicos y en un instante desapareció? A veces Dios trabaja progresivamente, a veces Dios trabaja instantáneamente, pero esos instantes suelen ser tiempos que tenemos que esperar. Y yo quiero hoy también orar de que si has estado pidiendo al Señor y estás como en un tiempo de espera, que el Señor también te pueda dar fuerzas. Porque aún esas fuerzas que necesitamos para esperar, Dios no espera que sean en nuestra propia humanidad, sino que podemos pedir al Espíritu Santo
el don de la perseverancia, la gracia para permanecer, y Él nos va a ayudar a permanecer firmes en todo el tiempo que tengamos que esperar hasta ver un rompimiento del Señor. Si tú has sentido así, yo creo que rápidamente puedas levantar tu mano y oramos que el Señor pueda hoy también traer perseverancia, gracia para esperar, gracia para poder estar en estos tiempos de tal vez años algunos, tal vez meses algunos, pero que el Señor nos dé esa gracia para esperar en Él. Porque aunque tal vez progresivamente no has visto nada, un rompimiento del Señor es que de repente no sabes cuándo Dios puede irrumpir en tu vida y cambiar totalmente la situación por la que estás pasando. No tienes que ver progreso para creer que en un instante Dios lo puede hacer. No tienes que ver que las cosas están cambiando hoy para que Dios pueda irrumpir mañana sobre tu vida. Dios, te pedimos, danos gracia para perseverar, danos gracia para permanecer en fe, para que nuestra fe no falle en el día de tu visitación, Señor Jesús, sino que puedas encontrarnos fieles y con fe en el momento en que tu corazón decida irrumpir en medio de nosotros. Te lo pido, Padre, sobre esta iglesia, sobre cada persona que nos está escuchando, Dios. Trae gracia para permanecer, sea cual sea la situación que estemos pasando, trae gracia para permanecer y renueva nuestra fe para creer por un rompimiento, Señor, para un irrumpir de tu realidad en medio de nosotros, Dios. En el nombre de Jesús, en nombre de Jesús. Todos nosotros podemos recibir rompimientos personales. Y es como lo que hablábamos, ¿verdad? De cosas que tal vez en mi vida, aún en tu vida ministerial, algunos pueden también buscar un rompimiento personal, como aquello que mencionábamos. Orar para que Dios te dé una gracia mayor para ver sanidad, liberación, un rompimiento también en tu habilidad profética para escuchar la voz de Dios, para entender su palabra. Todos podemos recibir esos rompimientos personales, pero también en la palabra se nos muestran ejemplos de rompimientos corporativos. Mira ahí que está, un rompimiento corporativo. Y básicamente lo que me refiero con un rompimiento corporativo es, como decíamos, un rompimiento es un irrumpir de Dios. Pero Dios puede irrumpir y cambiar drásticamente a una persona individual, pero es también sumamente glorioso cuando Dios dice: yo quiero traer un rompimiento sobre una casa, yo quiero traer un rompimiento sobre una iglesia, y que dice: sobre toda la iglesia voy a soltar algo nuevo. Eso es lo que me refiero con un romper corporativo. Él no dice solo sobre uno, no dice solo sobre el pastor, solo sobre los líderes. Él dice: quiero traer y desatar algo nuevo sobre toda la iglesia. Dios puede traer un rompimiento sobre una nación en la cual diga: voy a pasar esta nación de la situación en la que están a otra realidad diferente en un instante. Entonces eso es lo que nos referimos con un rompimiento corporativo. Y qué glorioso es un rompimiento personal, pero cuánta gloria también del Señor hay cuando Él dice: sobre todos voy a traer algo nuevo del Señor. Y probablemente el ejemplo más claro en la palabra de un rompimiento corporativo es el día de Pentecostés, en la cual dice que estaban reunidos un grupo de discípulos y sobre todos cayó el Espíritu Santo. No dice sobre uno, ¿verdad? No dice sobre Pedro, no dice sobre Juan. Todos los que estaban reunidos, sobre todos ellos cayó el Espíritu Santo, y entonces hubo un rompimiento corporativo. El estado en el que estaban antes, sin poder, sin capacidad, sin espíritu, de repente Dios sobre todos, en un instante, de repente el Señor vino y cambió completamente la realidad de los que estaban presentes en ese momento. Eso es un rompimiento corporativo. Y yo creo que el Señor quiere traer un rompimiento corporativo en este lugar, en las casas, en las familias, en iglesias que puedan escuchar también este mensaje sobre diferentes naciones. Él quiere traer rompimientos corporativos. Pero tenemos que entonces posicionarnos o preparar nuestro corazón para poder recibir lo que Dios quiere hacer. Y es por ello que yo quiero hoy compartir 3 llaves para un rompimiento corporativo. 3 llaves para un rompimiento corporativo.
Y antes de tomarla, quiero leer dos pasajes que son una secuencia, pero quiero tomar del último capítulo de Lucas y después tomar el segundo capítulo de Hechos. Pero ¿cuántos saben que Hechos fue escrito por Lucas? Y que realmente el libro de los Hechos es como una continuación, la segunda temporada del libro de Lucas, ¿verdad? Entonces es una historia que continúa. Lucas termina cuando el Señor asciende, cuando el Señor se va, y Hechos empieza justamente en esa ascensión, cuando el Espíritu Santo después desciende y comienza la era de la iglesia y los discípulos del Señor. Entonces quiero que leamos Lucas 24, versículo 49. Lucas 24, 49, y aquí está Jesús hablando con sus discípulos y les dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Nuevamente Jesús está con sus discípulos, ya resucitado, a punto de ascender, y les dice: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Y después ya vemos en Hechos 2 la culminación de esta promesa e instrucción de Jesús, cuando en Hechos 2 versículo 1 dice: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y di conmigo: unánimes juntos. Y de repente, esa palabra dilo, de repente, nuevamente no es algo progresivo, es de repente. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos dice ahí, no solo unos, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, ellos, todos los que estaban en ese lugar, recibieron un rompimiento del Señor. Algo nuevo de Dios. Y yo creo que es lo que Dios está preparando para nosotros. Yo creo que Dios está preparando ese tiempo de rompimiento corporativo. Pero entonces quiero compartir, basado en estos pasajes, 3 llaves que encontramos para prepararnos para un rompimiento corporativo. Y la primera de ellas es estar juntos. Di conmigo: estar juntos. Este pasaje de Hechos 2 dice que los discípulos estaban unánimes y juntos. Entonces quiero primero hablar que ellos estaban juntos, porque algo bien importante es entender la importancia que tiene estar físicamente juntos. Yo sé que la pandemia nos llevó a un momento en el cual cada quien estaba en su casa, nos conectábamos en una pantalla. Pero, ¿sabes? Yo no creo que ese sea el futuro de la iglesia. Hay gente que dice: es que el futuro de la iglesia va a ser más virtual, cada quien en su casa, cada quien desde su dispositivo móvil. Pero yo no creo que eso sea el futuro de la iglesia, porque necesitamos estar físicamente juntos. Incluso en pandemia hay gente que ha tenido citas con doctores virtuales, pero no es lo mismo, ¿verdad? O sea, uno quiere estar ahí con el doctor, que le agarren donde le duele. Sí me duele ahí, porque hay cosas que no pueden suceder virtualmente, tienen que ser físicamente. Y más bien yo creo que mientras la tecnología avanza, en lugar de hacernos más distantes unos de otros, nos va a hacer cada vez sentir más hambre de una comunidad real. Se está desarrollando el metaverso, ¿verdad? En el cual todos se ponen sus lentes y entran en un mundo virtual, en el cual todos van a poder estar en contacto unos con otros. Y algunos podrían pensar: el futuro de la iglesia es metaverso y vamos a tener reuniones virtuales, porque a lo mejor llega el punto en el que nadie va a querer tener contacto físico. Pero yo no creo eso. Yo creo que incluso tecnología como esta va a hacer que cada vez en lo profundo de nuestro corazón tengamos necesidad de estar con personas. Porque miren, no sé cuánto les pasó que trabajaban virtualmente, estudiaban virtualmente, no podían ver a nadie. Entonces lo que más querías al final de toda esa jornada no era otro Zoom, no era otra reunión virtual, era estar físicamente con las personas. Hay algo bien importante que sucede cuando estamos físicamente juntos. La misma palabra dice que cuando están 2 o 3 reunidos, y no creo que ese reunidos puede pasar, pero
Qué bueno que la Biblia dice dos o tres reunidos por Zoom en su nombre, sino que realmente hablaba la Biblia, ¿verdad? Cuando están dos o tres reunidos físicamente en su nombre, ahí está la presencia del Señor. Algo que sucede en medio de nosotros. Dios hace grandes cosas cuando lo buscamos de manera privada, pero también hace grandes cosas cuando lo buscamos de manera corporativa. La gente que dice como yo no necesito una iglesia porque yo busco al Señor en mi casa, no entendemos. La misma Biblia dice, y si estamos leyendo la Biblia en nuestra casa, ¿por qué no obedecemos cuando dice que no nos dejemos de congregar, que seamos parte de la comunidad? Necesitamos la experiencia privada con el Señor, pero también necesitamos la experiencia corporativa con Dios. No sé si a alguien le pasa que a mí me gusta orar en privado con Dios y cantar, adorar, me gusta. Y experimento su presencia cuando estoy en mi habitación cantando al Señor, cuando estoy solo con mi esposa. Pero también hay algo que pasa cuando corporativamente toda la iglesia estamos adorando al Señor, que es diferente. Necesitamos las dos experiencias, la parte privada y la parte corporativa. Estamos aquí. Entonces Jesús, cuando está con sus discípulos y que Él ya sabía lo que iba a pasar, Él ya sabía que venía un rompimiento corporativo, Él les da una instrucción y les dice: quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa. En otras palabras, hasta que reciban un rompimiento. La instrucción de Jesús es: no se dispersen. En ese caso también era: no se quieran ir a predicar. Ya sé que les di la gran comisión, pero esperen primero, reúnanse y quédense juntos por un largo tiempo. Quiero que veamos algo importante. Jesús no les dice cuándo iba a venir la promesa del Espíritu. Solo les dice: quédense hasta que venga el Señor. Más o menos, o bueno, si es algo consensual, se dice que el tiempo que estuvieron ellos desde que Jesús asciende hasta que el Espíritu Santo viene fueron 10 días. O sea que ellos estuvieron 10 días esperando, orando, adorando al Señor, y después de esos 10 días el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Pero quiero que veamos que Jesús no les dijo vayan 10 días, ¿verdad? Él les dijo hasta que venga el Espíritu Santo. Ellos podían haber dicho quién sabe hasta cuándo. O sea, en la mente de muchos pudo ser: seguro mañana viene, seguro pasado mañana viene. Y cuando no veían, tal vez algunos se fueron. Pero el Señor quería venir en ese tiempo que estaba estipulado y les dice: quédense ahí. ¿Y sabes por qué me encanta esta imagen de Jesús? Porque a veces como iglesia, a veces Dios levanta también en liderazgo instrucciones o estrategias que dice: quiero que estén 7 días de ayuno, quiero que estén y levanten 7 días de adoración. Y a veces podemos decir como que otra vez 7 días de adoración, otra vez 12 horas continuas de adoración, otra vigilia de 12 horas, ¿verdad? Y hay gente que puede decir: ¿y por qué siempre son 7, 12? Mejor que le pongan un número diferente, a 9, 13. Pero podríamos estar como en este conflicto de decir: otra vez 7 días, otra vez 12 días de estar adorando. ¿Para qué sirve eso? Y no nos damos cuenta que la iglesia justamente nació con ese diseño. Jesús les dijo vayan, y lo que Jesús levantó fueron 10 días de adoración, 10 días de intercesión, 10 días de búsqueda, porque después de esos 10 días sabía que iba a venir un irrumpir y un rompimiento del Señor. Yo creo que cuando Dios realmente levanta la instrucción de decir: quiero que hagan 5 días de adorarme, quiero que hagan 7 noches de estar buscando mi presencia, es porque Él cree y sabe que en esos días Él va a soltar algo sobre nosotros. ¿Alguien está aquí conmigo? Él sabe que cuando trae la estrategia: permanezca en mi presencia por determinado tiempo, algo del Señor se va a desatar en ese momento. Ellos entraron a estos 10 días de búsqueda. No sabían, o bueno, sí sabían, pero no sabían cuánto tiempo tenían que estar ahí para recibir el rompimiento de Dios, pero ahí estaban. Y sabes que algo bien importante de esto es que solo el Espíritu Santo solo cayó sobre los que estaban ahí. O sea, dice que vino sobre todos, pero sobre todos los que estaban en ese aposento alto reunidos. La palabra dice que cuando Cristo Jesús resucitó, Él se le apareció a 500 personas.
y en el aposento alto solamente habían 120 personas. Ahora, no sé, porque no lo explica la palabra directamente, lo estoy extrapolando un poco, pero tal vez Jesús les dijo no solo a los 120 que esperaran la promesa. Probablemente Jesús le dijo a los 500 a los que se les apareció: vayan a Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Y tal vez algunos de ellos, no sé, sí llegaron el día 1, pero el día 2 se fueron, el día 3 se regresaron, el día 4 dijeron: ¿sabes qué? Ya tengo un compromiso, mejor me voy. O a lo mejor algunos estaban yendo intercaladamente, ¿va? Porque a veces puede así, unos fueron, ok, voy el lunes, el miércoles, voy el viernes, y a lo mejor el Espíritu Santo vino el jueves y se la perdió. ¿Me explico lo que estoy diciendo? El Espíritu vino sobre todos los que estaban presentes. Cada vez que Dios levanta una convocatoria de adorar, orar, ayunar, buscar, necesitamos estar presentes todos los días. Necesitamos estar presentes todo el tiempo, porque no sabes cuándo es que viene el rompimiento de Dios, y si no estás, te lo vas a perder. Y no sé tú, pero yo no quiero perderme lo que Dios quiere hacer. ¿Alguien está aquí que pueda decir: yo no me quiero perder lo que Dios va a hacer? No me quiero perder el momento en el que su presencia descienda. No me quiero perder el momento en el que Él traiga alguna activación, en el que Él traiga su amor, en el que Él traiga un bautismo de gozo. No me lo quiero perder. Entonces, si no me lo quiero perder, tengo que estar presente. Tengo que estar en ese momento, porque no es que Dios te va a decir: fíjate que tenía algo, pero como no estabas te lo guardé para que lo recalientes al rato. Y así no funciona en el Señor. Si no estás en el momento que Él se presenta, nos perdemos su visitación. Tenemos que estar presentes ahí. Miren, yo tenía un amigo que, más jóvenes, siempre llegaba a la iglesia después de la alabanza. No le gustaba, decía: no, es que a mí no me gusta la adoración, me gusta recibir la palabra. Entonces siempre llegaba a la iglesia después de la alabanza. Y hasta como que tenía un don de discernimiento, porque cuando la alabanza era cortita, llegaba cuando terminaba la alabanza. Y cuando se extendía, llegaba cuando terminaba la alabanza. Pero siempre llegaba después. Y a veces Dios se manifestaba con tanta presencia en un momento de adoración y se lo perdía porque no estaba. Y un día le dije: mira, si sigues así, la Biblia dice que en el cielo todo el tiempo vamos a estar adorando al Señor. Y si siempre llegas tú después de la adoración y la alabanza, pues yo creo que no te vamos a ver por allá. Creo que ese día como que algo le cayó el 20 y ya empezó a llegar a la alabanza y la adoración. Pero mira, sabes que muchas veces cuando estoy preparando un mensaje y tal vez orando el mensaje, hay veces que siento en mi corazón como que Dios me empieza a decir como: yo quiero tocar a esta persona de esta manera con lo que se va a ministrar. O tal vez Dios me da una palabra específica, profética para una persona en específico. Y no estoy hablando de pedrada, ¿verdad? No que estoy diciendo, no, este mensaje es para tirar una pedrada a este hermano. No estoy diciendo eso. O sea, lo que estoy diciendo es que a veces como que este mensaje quiero tocar la vida de esa persona, quiero soltar esta bendición, y pasa que a veces ese día no viene la persona. Y de verdad, a veces pasa. Más bien creo que tengo que empezar a orar, que si a veces Dios me pone una persona, orar que Dios toque su corazón y que no se levante algo en contra que le impida llegar. Pero a veces como que digo: Señor, tú tenías preparado esto para esta persona y no llegó. Y no es que después decimos: ahora, cuando me lo vuelvo a encontrar le voy a decir, le voy a soltar eso, porque hay cosas que solo son en el momento en el que Dios quiera hacer, que no se pueden recalentar, que no se pueden guardar, sino que en el momento en el que la presencia de Dios está moviendo y manifestando eso, tiene que ser ahí, o después ya no se puede. Y por no estar físicamente presentes, nos perdemos tantas cosas de Dios. Si tú quieres un rompimiento corporativo que yo sé que Dios va a traer, tienes que estar presente. Tienes que estar ahí. Llegar temprano, salirte hasta el final, porque no sabes en qué momento
viene el de repente de Dios que dice, de repente algo pasó, el Espíritu vino y todos los que estaban presentes fueron llenos del Espíritu, pero los que no estaban presentes no lo recibieron. Entonces la primera clave para poder experimentar ese rompimiento corporativo es que hay que estar presentes. Hay que estar presentes. Incluso a veces ves el video después y no es lo mismo. No se recibe lo mismo, porque era el momento específico de Dios que quería hacerlo en ese tiempo. Número 2, dile al que está junto, la segunda llave para un rompimiento corporativo es unanimidad. Unanimidad. Ese pasaje que leamos en Hechos 2 dice que los discípulos estaban unánimes y juntos, ¿verdad? Ya dijimos que estaban juntos, pero es bien importante este punto de estar unánimes, porque unánimes lo que significa es tener un solo pensamiento, tener un mismo acuerdo y una misma pasión. Entonces la palabra nos dice que ellos estaban físicamente juntos, pero también estaban mentalmente juntos, también estaban espiritualmente juntos, porque todos habían llegado por lo mismo. Jesús les dijo, vayan a esperar la promesa del Padre. Si tú agarrabas a cualquier persona en el aposento antes y le preguntabas, ¿por qué estás aquí?, te iba a decir, estoy esperando la promesa del Padre, del Espíritu Santo. Agarrabas a otro y decías, ¿tú por qué estás aquí? Yo estoy esperando que venga el Espíritu Santo porque Jesús nos prometió que iba a venir. A cualquiera que agarraras, te iban a responder lo mismo. ¿Por qué estás aquí? Estoy esperando que el Espíritu Santo venga. Y a veces podemos estar físicamente juntos, pero cada quien buscando una cosa distinta. Y podríamos preguntar en una reunión de iglesia, ¿y tú por qué estás aquí hoy? Es que fíjate que quiero que Dios componga a mi esposo porque no lo soporto más. Entonces vengo aquí para ver si Dios hace algo con él. Y agarras con otra persona, ¿y tú por qué estás aquí? Es que fíjate que me gusta la que canta. Entonces aquí hago cara de cristiano para que vea que soy espiritual y a ver si la conquisto o la evangelizo al rato, ¿verdad? Entonces podríamos estar físicamente unidos y cada quien buscando quién sabe qué. Pero la palabra nos muestra que el rompimiento se da cuando estamos unidos, pero todos estamos buscando lo mismo. A veces la adoración lo que provoca es unanimidad, pero cuando estamos adorando a Dios y todos que estamos expresando las mismas palabras, hay algo que nos empieza como a traer unidad espiritual. Nadie anda como pensando, puede pasar, ¿verdad? Nadie anda pensando otras cosas, pero en general mientras adoramos a Dios todos nos estamos como sincronizando, todos que estamos como alineándonos a lo que estamos declarando en el Señor. Y también a veces buscamos que cuando alguien se presente aquí y empieza a interceder en ese tiempo, el rol muchas veces que esta persona intercesora tiene es alinear la sintonía de cada persona para que todos estemos unánimes, y que si tal vez si tú venías por un motivo que sea a una reunión, que la persona que está ministrando, intercediendo, empiece a decir, ok, esto es lo que Dios va a hacer hoy y esto es por lo cual nos vamos a unir en el Espíritu, porque si no estamos en la misma sintonía no vamos a poder experimentar el rompimiento corporativo de Dios. Por eso es necesario la unanimidad para que Dios pueda manifestarse con poder en medio de nosotros. Así que si estás ahí con alguien, dile al que está junto, ¿por qué estás aquí hoy? ¿Por qué estás escuchando este mensaje? Dile, no, yo estoy aquí porque quiero algo de Dios, porque quiero un rompimiento del Señor, porque me estoy preparando en el Espíritu para lo que Dios va a hacer. Y mire, y de verdad, cuando como iglesia, cuando en una reunión corporativa se logra entrar a la unanimidad, Dios hace lo que Él quiere hacer. O sea, Dios no puede de verdad moverse con libertad en una iglesia en la que está distraída. ¿Te imaginas, por ejemplo, y yo sé que tal vez no es lo más, a alguno le puede parecer hasta ofensivo hacer esta comparación de Dios, pero te imaginas a un mesero
en la cual llega a una mesa y cada persona le pide un platillo diferente, una bebida diferente, el mío sin tomate, el mío sin aguacate, todo, Entonces todo lo que tiene que pasar y la complicación de poder servir diferentes cosas. Pero qué tal si todos dijeran, ¿cuántos quieren agua de horchata? Y todos levantan la mano ahí. Entonces fácil es poder servir a todos. Entonces yo sé que, o sea, Dios puede a cada uno, Él es omnipotente, omnisciente, y Él podría a cada uno dar lo que está pensando. Pero yo sé que a Dios le encanta encontrar un pueblo en lo que todos están pidiendo lo mismo. En el que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, podemos pedir lo que sea y Él lo dará. Y si estamos 20, 50, 100, 500 personas en un mismo acuerdo, todos pidiendo lo mismo, todos orando lo mismo, ¿qué poder tiene eso para traer la presencia del Señor? Estamos aquí físicamente y unánimes. Entonces, un solo ánimo, un solo pensamiento, una sola pasión. Y cuando nos alineamos todos en la misma sintonía, nos estamos preparando para un rompimiento del Señor sobre cada uno de nosotros. Y la tercera llave que quiero compartir es el hambre espiritual. Porque solo los que tienen hambre permanecen. ¿Cuánto dicen amén? Dile al que está junto igual, nuevamente, solo los que tienen hambre permanecen. Si alguien ha estado en un restaurante que se tardan, pero se está muriendo de hambre, no se va porque dicen, no, porque qué tal si se tardan más en el otro. Me voy a esperar hasta que me sirvan mi plato porque me estoy muriendo de hambre. Pero el que no tiene hambre dice, ay, nada más se me antojó, pero realmente no quería mucho y se van, ¿verdad? Si venimos a buscar de Dios sin hambre, cualquier cosita es buen pretexto para irnos. Porque no estamos hambrientos, no sentimos la necesidad, no sentimos que necesitamos de Dios. Entonces cualquier otra cosa nos saca de aquí. Puede alguien a medio servicio decirnos, hey, ¿sabes qué? Acabo de conseguir boletos para el partido y vámonos pues. Y porque no tenga suficiente hambre de Dios, digo, el otro domingo a lo mejor recibo, puedes pensar. Pero solo el que tiene hambre permanece. Estos discípulos, como decía, tuvieron que esperar 10 días y no sabemos si los que empezaron fueron los mismos que terminaron, pero tal vez empezaron más de 120, pero al día 10 solo quedaron los hambrientos. Al día 10 solo quedaron los que de verdad tenían hambre. Pero algunos dicen, vengo por la promesa del Espíritu Santo, pero al quinto dicen, yo creo que eso del Espíritu Santo no, o sea, es bueno, pero estoy contento con lo que tengo de Dios ahorita, entonces ya mejor me voy. Pero los que verdaderamente tenían hambre del Señor permanecieron, y en el tiempo de Dios, al 10º día, Él trajo un irrumpir del reino sobre ellos. Dios siempre te va a dar de acuerdo al hambre que tengas de Él. Si tienes mucha hambre del Señor, te va a dar mucho. Si tienes poquita hambre de Dios, te va a dar ese poquito que estás pidiendo. Si no tienes hambre de Dios, no te va a dar nada. Pero el que tiene hambre recibe un rompimiento del Señor. Y como decía también, esta hambre no es algo que nosotros podamos provocar en nuestras propias fuerzas, porque no es que yo puedo decir, hoy decido tener hambre. Así no funciona, ¿verdad? Tú no puedes decidir tener hambre o no. Es algo que tiene que haber una situación en tu interior que te provoque hambre. Y en el espíritu, eso también es provocado por encontrarnos con el Espíritu Santo, porque Él es el que provoca hambre en nosotros. Y a veces es que aunque hoy no tengo hambre, lo busco así, porque yo sé que buscarlo va a producir hambre para mañana. Y de esa manera lo que estamos preparando. Incluso yo podría decirte que la búsqueda en privado prepara nuestra hambre para recibirlo corporativamente. O sea, si en toda la semana tal vez no buscaste nada del Señor, estoy seguro que el domingo que te reúnas en la iglesia vas a venir sin hambre de Dios.
Pero si toda la semana estuviste buscando al Señor, estoy seguro que vas a llegar con mucha hambre de Dios este día cuando nos reunamos corporativamente. ¿Y qué diferencia puede haber del mover del Señor si cada uno de nosotros durante toda la semana en lo privado lo buscamos y cuando nos presentamos juntos corporativamente venimos todos hambrientos por Él? Estoy seguro que grandes cosas suceden cuando una iglesia se reúne con hambre del Señor. Estamos aquí. El día que Jesús vio que todos estaban hambrientos, multiplicó los panes, multiplicó los peces, pero si no hubieran tenido hambre, no hubiera hecho nada. Lo mismo, si Él llega aquí, su presencia se manifiesta y ve que no hay hambre, no va a haber mucho pan espiritual. Pero cuando ve que todos están hambrientos por Él, Él empieza a multiplicar, sacar más, dar más, hasta que dice, hasta que todos queden saciados, voy a seguir dando de mi alimento espiritual, voy a seguir dando provisión del espíritu, porque al Señor le encantan los hambrientos. Al Señor le encanta traer algo sobre todos aquellos que están hambrientos y sedientos de Él. Así que si nos preparamos estar juntos el tiempo que el Señor dé la indicación, con el mismo ánimo, el mismo espíritu y con hambre del Señor, ten por seguro que va a venir un rompimiento de Dios sobre cada persona. Yo no sé cuántos creen eso. Voy a pedir que me puedan ayudar en el piano un momento. Cuando empecé hablando, empecé diciendo que aunque el reino de Dios en potencia está 100% disponible para nosotros, solo vamos a poder ver la manifestación del nivel de rompimiento que hemos recibido. Y yo creo que Dios nos tiene hoy en un tiempo de dolores de parto. Es decir, que como que estamos a punto de ver algo que nace del Señor, una vida que está a punto de nacer de Dios para nosotros. Estamos como en ese momento y necesitamos más que nunca las iglesias, las naciones estar unidos, estar buscando al Señor para que Él pueda soltar lo que en su corazón está. Porque yo estoy seguro que en el corazón de Dios está mucho. En el corazón de Dios hay mucho, pero necesitamos nosotros posicionarnos para poder recibir aquello que está en el corazón de Dios. Y yo creo que si como iglesia, si como diferentes ministerios se levantan y empezamos a buscar a Dios juntos en un mismo espíritu y con hambre de Él, va a haber un rompimiento. Y tal vez las sanidades que no estábamos viendo antes se van a empezar a ver. Las liberaciones que no estábamos viendo antes se van a ver con mayor frecuencia, con mayor velocidad, con mayor aceleramiento. La transformación, la santificación que para muchos era tardada, se puede acelerar por un movimiento del rompimiento del Señor. Pero necesitamos posicionarnos. Y aún así, no sé exactamente qué es lo que está en el corazón de Dios a hacer, pero sí sé que Él siempre tiene algo nuevo y yo quiero estar posicionado. No quiero que Él venga y no me encuentre listo para lo que Él tiene que hacer. Quiero que Él venga y me encuentre en la posición correcta para recibir el irrumpir que el cielo tiene para nosotros. Y yo quiero que ahí donde estás puedas levantar tus manos al Señor y reconocer: Padre, necesito un rompimiento. Yo sé que muchos necesitan también un rompimiento personal en lo privado. Y pídelo hoy, ora y dile: Señor, esto es lo que yo estoy necesitando hoy, en mi casa, en mi familia, en mi vida personal, porque Dios también quiere soltar eso. Y vamos, toma unos minutos para pedir eso que es personal. Pide eso que es privado, pide eso que es para ti. Dios lo quiere traer. Dios quiere traer ese romper, ese irrumpir de su reino en tu vida. Tal vez has estado pasando por una enfermedad y necesitas que Dios irrumpa ahí. Padre, yo oro para que todos aquellos que están pasando por enfermedad, Dios, puedan experimentar tu irrumpir, Señor, sobre sus vidas. Aunque tal vez no han visto progresivamente un avance,
oramos, Señor, que en un instante tú puedes pasar de 0 a 100. Puedes cambiar, Padre, todo en un instante. No necesitas tiempo, Dios. Señor, aquellos que están pidiendo por un rompimiento en su familia, en su casa, Padre, hoy te pido que puedas visitarlos, irrumpir en su hogar, Señor. Pero que estemos listos para recibirte, Dios. Aquellos que están pidiendo un rompimiento, Dios, en su vida profesional, un rompimiento, Señor, en sus finanzas, hoy oramos, Padre, para que también el reino de los cielos pueda en un instante cambiar de una situación escasa, Padre, a una situación en la cual puedan experimentar tu provisión como papá, tu provisión abundante, Señor, como Rey de Reyes, Dios. No necesitas ser progresivo muchas veces, porque en un de repente Dios puede cambiar completamente tu situación. Y hoy estamos creyendo por esos rompimientos, Dios, por esos de repentes, por aquellas personas, Padre, que llevan años esperando. Intercedemos y clamamos que su fe no caiga, que su fe no desfallezca, sino que pueda nuevamente levantarse sus fuerzas, para que esperen hasta el día en el cual tú ya determinaste tu visitación sobre ellos, Señor Jesús. Visítanos, irrumpe aquí, Padre, manifiéstate en nosotros. Pero quiero que oremos hoy para que Dios no solamente traiga visitaciones personales, sino vamos a orar por una visitación corporativa. Señor, visita las casas. Señor, visita las iglesias. Padre, aún visita esta nación de Honduras completamente. Trae un rompimiento a nivel de nación, Señor. Que toda la nación pueda experimentar un irrumpir, Padre, y por las naciones, Dios, oramos que traigas un romper sobre diferentes naciones, Dios, que están necesitando tu visitación, que están necesitando tu irrumpir, Jesús. Visítanos hoy, Dios. Y yo quiero orar por esta iglesia, por las iglesias que puedan estar escuchando. Señor, hoy estamos pidiendo un tiempo nuevo de visitación, Dios. Trae la estrategia, trae la convocatoria. Si tú dices, van a ser 5 días de adorarme, si van a ser 7 días de buscar mi presencia, revela la estrategia, Señor. Haz la convocatoria y prepara el corazón de las personas para que puedan presentarse físicamente, pero también puedan presentarse con unidad de espíritu, con unidad de mente, unidad de pasión, Señor. Que todos busquemos lo mismo: tu presencia, tu visitación, tu irrumpir, Dios, tu manifestación, y que puedas encontrarnos con mucha hambre de lo que tú tienes, Señor Jesús. Y yo oro ahora porque si alguien no tenía hambre de Dios, o si alguien tenía poco y se estaba saciando, y si Dios y su presencia eran intercambiables por otros placeres de este mundo, ahora en el nombre de Jesús, Señor, tócanos con tu espíritu, Dios, de tal manera que nuestra alma y nuestro corazón no desea absolutamente nada, sino que más bien pueda dar todo por perdido con tal de ganar tu presencia, Dios. Que podamos dar todo por perdido, Dios, con tal de encontrarnos con tu irrumpir. Que podamos dar todo por perdido con tal de un momento más en el que tú nos visites, Señor Jesús. Así como Moisés dijo: estoy dispuesto a sacrificar mi entrada a la tierra prometida, pero quiero tu presencia, Señor. Hoy te decimos, Dios, cualquier otro placer lo entregamos delante de ti, porque lo que queremos es tu visitación. Queremos tu visitación. Queremos que tú te manifiestes, Padre. Toma todo lo demás, lo doy por perdido, pero anhelo a ti, te anhelo a ti, Señor. Anhelo tu presencia, Padre. Y yo creo que el Señor se va a manifestar con algo nuevo. No seremos los mismos, no vas a ser el mismo, porque cada vez que Dios viene te transiciona. Cada vez que Dios viene te lleva a algo nuevo, te lleva a un nuevo nivel de gloria, un nuevo nivel de manifestación. No puedes ser el mismo después de encontrarte con la presencia de Dios.